Vos no sos peronista, vos adheriste a este gobierno. Exacto, ¿sí? exacto. ¿Estás conforme o no? Sí, yo sí, y explico por qué. Porque se están tomando medidas en el camino correcto a partir de la realidad social que es muy grave, social y económica, ¿no? Que es muy grave y muy compleja. Uno querría algo más rápido y más potente, y me parece que lo que se ha hecho con mucha prudencia y con firmeza es bajar la tasa de interés, empezar a renegociar la deuda externa, darle a los que menos tienen, que lo que se le está dando son 100.000 millones de pesos que solo alcanza para sacarlos de la línea de indigencia. ¿Sí? Digo, todos a 19.000 pesos la mínima, por decirlo de alguna manera, más la asignación universal. Y yo creo que en marzo va a venir otro paquete de medidas que tiende mucho más a la reactivación de la industria. Ahora, todas estas medidas van al consumo. Estás respondiendo, antes de que yo te pregunte, lo que yo te iba a preguntar. Porque, yo lo que no veo todavía, la ansiedad obviamente no come siempre, es por dónde salimos, ¿entendés? Porque está bien, en la emergencia, el bombero llega y apaga el fuego. El tema es después cómo generás, digamos, que no se te vuelva a prender fuego de vuelta. A ver, de las medidas que se están tomando, uno puede vislumbrar un primer camino, y es gastar la menor cantidad de dólares posibles. Esto es, las importaciones van a ser las imprescindibles de aquello que acá no podamos fabricar. Digo, lo suntuario no va a estar permitido de alguna manera. Segundo, a mí me parece que va a haber dos cosas. Permitido va a estar, vas a pagar lo que corresponde de arancel, si querés pagar el 300% de arancel, te lo van a cobrar, digo. Sí. Pero no es que esté prohibido, me parece. No. A mí me parece que la recaudación fiscal va a estar básicamente en dos cosas. Las retenciones del campo, y me parece que va a haber mucho al valor agregado que se pueda poner sobre los hidrocarburos, que tiene un solo inconveniente. Un día baja $5 el barril de petróleo, otro día sube 5, y es ajeno a nosotros. Sí, lo que pasa es que hace falta mucha inversión todavía. Mucha, exactamente. Exactamente. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Es un tema, más o menos conozco tu ideología. ¿Vos no crees que hay como demasiado apuro por solucionar el tema de la deuda? Es que yo creo que, demasiado apuro, yo creo que es imprescindible, porque nosotros tenemos el año que viene 30.000 millones de dólares, perdón, este año, el 2020, 30.000 millones de dólares. Que no lo vamos a poder pagar. Exacto. No hay duda. Se necesita una renegociación firme que permita una espera, más allá de la quita, una espera por lo menos de un par de años. Es decir, pagar lo menos posible durante 2 años. Y esto va a permitir, desde mi punto de vista, que la recaudación vaya a motorizar la industria. Y eso se motoriza con aumento de salario y básicamente con obra pública. Me parece que lo que todavía no se anunció es la reanudación de la obra pública, y para eso necesitas caja. Y me parece que se está haciendo la caja para reactivar la economía a través de la obra pública. Vos estás anticipando medidas. Me parece que viene por ese lado, sin anticipar medidas. Uno ve los movimientos lógicos. Los movimientos lógicos son, atendemos la emergencia. La emergencia nadie discute eso. Ya está, atendida la emergencia. Lo que se recaude, si se renegocia la deuda en los próximos meses, va a permitir poner plata en la economía. ¿Dónde la puede poner el Estado? Para mí, de dos maneras: créditos blandos y obra pública. Yo creo que los créditos blandos van en camino, pese bajó la tasa de interés. La obra pública está en financiamiento importante. Sí, pero bueno. Mucha plata. Me parece que puede ser ese el camino. Sí, hace falta mucha plata. La verdad que estamos viviendo en una ilusión donde los últimos 20 años nos han demostrado... Es muy grave lo que me estás diciendo, es muy importante lo que decís. ¿Vos coincidís, Gustavo, con eso? No, eso es definitivo, va a ser así. No, yo coincido con el diagnóstico. Yo también coincido con el diagnóstico, me preocupa la terapia. Me parece que es importante lo que está planteando. Es tremendamente importante lo que dice. Para que el que nos está viendo no crea que lo que se está consagrando es el cuentapropismo, porque sí, sino que nosotros teníamos una estructura productiva
que primero en la dictadura militar y después en el menemismo se terminó de quebrar. Digo, llegamos a tener 22, 23, casi 25% de desocupados y 50% de trabajo en negro. La foto de la Argentina. Sí. Digo, uno de cada cuatro... Hoy tenés menos desocupados, pero tenés... Uno de cada cuatro tenía trabajo formal. El resto era o desocupación plena o trabajo informal. Fíjate vos que en el mejor momento de Kirchner o de Cristina, es decir, cuanto mayor empleo se creó, bajamos la desocupación por debajo del 10, pero el trabajo en negro nunca pudo bajar del 35. Digo, son muy generosos, 40. Yo diría, bueno, 40. Podemos discutirlo, pero lo que digo es, hay una realidad. Hay otra realidad que aquí Daniel está planteando, es, bueno, ya no tenemos fábricas de 15.000, 20.000 Gustavo, personas. te lo pongo en esos términos. Nosotros tenemos 20 millones de personas económicamente activas, ¿sí? 20 millones, más o menos. ¿Cuántos aportan? Entre público y privado deben ser cerca de 12 millones. Y bueno, ahí tenés, tenés 8 afuera. 40%, tenés 8 afuera, tenés 40% Digo, afuera. A lo mejor me equivoco en los números. No, ese es el número, por eso estoy diciendo. Entonces, hay una pauta cultural ahí, por la escuela de oficios. Pero no solo esto. No, pero a ver, no mezclemos todo, son cosas diferentes. Yo no me quiero meter en terreno que no es el mío, pero hay cosas que desde el Estado y desde este gobierno seguramente se van a hacer. Por ejemplo, vos tenés productores que lo que le pagan por la producción a veces está por debajo del costo. Entonces vos ves que van los productores a Plaza de Mayo a venderte casi regalado la verdura. A rifarlo. Y tenés las cadenas las bocas de expendio, es decir, las grandes cadenas que te cobran lo que no podés pagar y en el medio alguien se quedó con la parte del león. Bueno, una de las cuestiones me parece fundamentales de la reorganización de la economía popular es que el Estado intervenga para que después se cooperativice o vaya a saber qué forma se elige para que el productor gane más y el consumidor pague menos y se acerque... Ese no es el problema, ¿eh? No, bueno. Eso desde ya... Es una de si las... vos generás competencia y la ley de contra también... Yo estoy hablando de otra cosa. Vos tenés... ¿Cuántos millones son? 4, 5, 6 millones de personas que lo tenés totalmente, desenganchado del mecanismo productivo. Sí. Esta es la realidad. ¿Cómo lo integrás? Bueno, ahí Daniel tiene una solución, que es esa es la clave. formalizar de algún modo lo informal. Pero yo también tengo otras expectativas porque tengo otro formato en la cabeza. Claro, pero Luis decía, hay un cambio cultural. Digo, uno viene de la formación donde el trabajo era para toda la vida, la UON era el principal sindicato. Daniel viene de la calle, digo, eso solo, pero estaba... Pero por una cuestión hasta generacional. Digo, uno tiene la formación, digo, cuando uno piensa en el cordobazo, que el estado de bienestar. Claro, el estado de bienestar no existe más. Ahora, es muy interesante, como dice Luis, el cambio cultural, porque de qué manera esto se reconvierte y deja de ser asistencialismo para convertirse en trabajo, en otras formas distintas que hemos conocido de trabajo. Y me parece importante. ¿Y por qué digo lo del Estado? Por ejemplo, vos tenés acá la Villa 31, la Villa 21-24, hay muchos talleres. Si el Estado interviene y establece a lo mejor que las escuelas del barrio le compran a esos talleres del barrio, bueno, podés sostener el trabajo constante y después viene el segundo paso, y es que tengan reglas de trabajo, que a lo mejor tengan aportes diferenciados a los aportes comunes. En vez de pensar en un laburo formal, en un laburo dependiente de una empresa que cobre los sueldos a fin de mes, te tenés que convertir en autoempleado. Pero no es el cuenta, pero aclaro esto, no es el emprendedurismo de Macri, donde no hay intervención estatal. Pero cuando en los 90 se privatizó Somisa, ¿sí? Y quedaron 7.000 tipos en la calle, la mitad puso remis y la mitad puso kiosco. Sí, San Nicolás era la capital de la ciudad del kiosco. Y a los 2 años fundieron todo, porque ahí no había intervención estatal. Acá lo que uno plantea es, frente a esta realidad, cómo los metés en la economía, que no va a ser igual a la economía de la fábrica tradicional. Si vos dejás es otra economía. Si vos le dejás la solución al mercado, pasa lo que te pasa con los taxis, los remises estamos de acuerdo, por eso me parece valiosísimo, digo, el ejemplo que planteo. Ojalá se concrete lo de las escuelas,